Ahí va. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por estos días que tenemos, eh, días de familia, días de aprender, días de comunión con la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y, Señor, háblanos a través de tu palabra. Muchos están pasando por dificultades en su cuerpo, en sus vidas. Señor, en esta noche especialmente háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada empezamos con Hebreos 12 y no sé si cubrimos bien desde el principio del capítulo 12, pero me gusta el principio del capítulo 12, porque el principio del capítulo 12 está conectado con el final del capítulo 11, los últimos dos versículos del capítulo 11, porque los últimos dos versículos del capítulo 11 dicen que todos aquellos que esperaron en el Señor, que tuvieron fe, todos aquellos testigos de la fe, no fueron perfeccionados. No fueron perfeccionados porque Dios dice que tenía algo mejor para nosotros. Tenía algo mejor para nosotros. Eso significa simplemente que lo mejor, mire qué lindo. Dice que tenía algo mejor para nosotros, ¿sí? Algo mejor. Bueno, eso simplemente significa que Jesús es lo mejor de Dios. Lo mejor. Es decir, lo mejor. ¿Y por qué? Y porque nosotros hemos conocido a Cristo. Hemos recibido a Cristo, lo hemos conocido, lo conocemos todos los días. Vivimos por Él, vivimos en Él. Eso es lo mejor de Dios. El que no tiene a Cristo no tiene lo mejor. No tiene lo mejor. Lo mejor es Cristo. Entonces, esos dos versículos del fin del capítulo 11 es que Dios estaba proveyendo. Pro significa hacia adelante, y ver significa mirar. Entonces Dios estaba mirando a algo en el futuro, en el futuro, algo mejor. Y nosotros siempre sabemos que Dios, el Padre siempre está mirando al Hijo. El Padre siempre contempla al Hijo. Siempre contempló al Hijo, siempre lo contempla y siempre lo contemplará. ¿Y qué significa eso? Bueno, esa es la comunión entre el Padre y el Hijo, que se contemplan el uno con el otro. Y el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y el Padre ama al Espíritu y el Espíritu ama al Padre y el Espíritu ama al Hijo y el Hijo ama al Espíritu. La relación de la Trinidad es una relación de amor que continuamente se manifiesta porque se contemplan. Contemplar no significa mirar. Contemplar, a mi esposa le gusta ir al museo metropolitano de arte, ¿no? Y ahí están muchas obras de artistas famosos de la historia. Yo no sé mucho de arte. Ella sí. Ella sabe. Por eso le gusta ir. Yo simplemente la acompaño y pacientemente le sigo el paso. Porque para mí no es, bueno, no significa mucho. Pero entonces yo puedo mirar a un cuadro, yo puedo mirar a una obra de arte, pero la gente que sabe, que conoce, que sabe de arte, no miran un cuadro, una pintura, la contemplan.
porque entienden lo que está pintado en ese cuadro. Para mí es un cuadro, pero para los expertos, entonces fíjese qué significa contemplar. Contemplar significa mirar algo, pero profundamente, con conocimiento, con experiencia. Y Dios entonces estaba proveyendo, contemplando algo mejor, lo mejor de Él para nosotros, para que ellos, los del antiguo pacto, no sean perfeccionados, no sean completados aparte de nosotros. Porque nosotros en Cristo hemos recibido no solamente lo mejor de Dios, pero hemos recibido lo completo de Dios. Lo completo de Dios. El que tiene a Cristo recibió lo completo de Dios. La totalidad la totalidad de lo que Dios siempre tuvo para nosotros está en Cristo Jesús. Claro que nosotros al caminar diariamente con Cristo lo conocemos más y más y más, y no solamente que lo conocemos, pero lo conoceremos por toda la eternidad, porque ese conocer a Cristo no tiene límite, es eterno. Él es la palabra eterna, ¿no? Entonces, el capítulo 12 entonces comienza diciendo, por lo tanto, porque Dios estaba proveyendo, estaba mirando, contemplando algo mejor para nosotros, entonces dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y nos dice que tenemos una nube de testigos. Ellos no nos están... No, la semana pasada hablamos de esto. Ellos no nos están mirando, créanme. Si nos estuvieran mirando lo que está pasando en la tierra, no sería el cielo para ellos. No sería plenitud de gozo. Y a la diestra de Dios hay plenitud de gozo. Y entonces no nos miran. Nosotros los contemplamos a ellos. Contemplamos su testimonio, su ejemplo. Pero entonces nos dice que al contemplarlos a ellos, tenemos que hacer un par de cosas. Primeramente tenemos que despojarnos, y esa palabra es como mejor descrita como desvestirnos. Desvestirnos de algo que es un vestido. Perdónenme, pero si yo entro a una casa con un abrigo, estoy vestido con un abrigo. Ahora, esta palabra es lo contrario. Desvestirme es quitarme de encima algo que está sobre mí. Entonces me dice, quítense, despójense de todo peso. Y peso significa carga, una carga o una traba. Una carga o una traba. Presten atención porque esto es importante. Porque después dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces, el peso no es pecado. Un peso no es pecado. Es decir, cargas, preocupaciones, trabas, eso no es pecado. Es simplemente algo que no te permite que corras. Porque aquí te va a decir que esto lo tenemos que correr con paciencia. Y muchas veces una traba, una carga, es una persona que nos molesta continuamente, una situación que nos molesta, algo que te quita la paz, algo que te quita la velocidad. Porque aquí, como estamos hablando de una carrera, estamos hablando de una carrera que va hacia una dirección, va hacia una meta. Entonces esta carga o te detiene o te traba o te quita la velocidad. Y ustedes pueden ver en una iglesia, en una congregación, el que tiene amistades y el que conoce gente y no tiene amistades, comunión con mucha gente, ustedes se van a dar cuenta que hay hermanos y hermanas que crecen espiritualmente, pero que crecen a una velocidad, otros que crecen a menos velocidad, otros que crecen rápidamente. Y nosotros, ¿verdad, Gustavo? Como pastores nosotros vemos a gente
que crecen rápidamente. Después tenemos otra experiencia, que vemos a gente que crecen rápidamente y después se detienen, porque tuvieron una traba y no saben cómo trabajar con una traba, y permiten que una traba o una carga los detenga. Y no es un pecado, pero es, en general, te voy a decir algo, una traba o una carga generalmente son personas alrededor de nuestra vida que nos impiden el progreso. Y nosotros, lógicamente, le echamos la culpa a la persona, pero no es la persona que nos está trabando. Soy yo que estoy permitiendo que esa traba me trabe, ¿no? Entonces, eso es una carga, un peso. Nadie puede correr una carrera con un peso, con pesas, por ejemplo. Yo me puedo poner pesas de 1 kilo, 2 kilos en cada tobillo, ¿no? Y no voy a correr rápido, voy a correr más lento. Entonces, me tengo que sacar esa carga, y después dice, y del pecado. Ahora, del pecado no dice de pecado, dice de el pecado. Claro, en español no usamos de el pecado, juntamos las dos palabras, del pecado. Pero aquí se está hablando no de pecado en general. Aquí se está hablando de un pecado en particular. Yo no me puedo despojar de pecado, porque soy pecador. Tengo una naturaleza que siempre me va a, como que siempre me va a guiar hacia el lado del pecado. Esa es mi naturaleza y tu naturaleza. El que dice que no tiene pecado está mintiendo, ¿no? Entonces, acá no está hablando de despojarme de pecado. Acá me está hablando de despojarme del pecado. ¿Y qué pecado? Del pecado que me asedia, que me hace tropezar. ¿No? Y esa palabra asedia después, yo tenía como una lista, no sé por dónde la tengo, pero si ustedes busquen en una concordancia esa palabra asediar o asedia o lazo, la palabra lazo o trampa, siempre hay algo que me hace que siempre está ahí para hacerme tropezar, ¿no? Entonces hay que despojarnos el primer paso a despojarse dicho sea de paso, de un pecado es identificarlo. No iba a hablar de esto, pero fíjese, el primer paso es identificarlo. El segundo paso es, ¿está listo? Odiarlo. Hasta que yo no odio el pecado, nunca voy a ser libre. Lo tengo que odiar. Lo tengo que detestar. Aunque siempre me esté molestando, pero yo tengo que odiar ese pecado. Si no lo odio, no voy a ser libre. Es identificarlo, odiarlo, ¿no? Y después, lógicamente, siempre ponerme en las manos del Espíritu Santo para que me fortalezca. Porque yo no puedo resistirlo solo. Ahora que estamos hablando de esto, fíjense que la Biblia nos da dos órdenes. Primeramente nos dice que resistid al diablo, ¿no? Resistid al diablo y de vosotros huirá, ¿no? Eso no es lo que dice el Nuevo Testamento, que tenemos que resistirlo. Y después a la tentación, Pablo le dice a Timoteo que tiene que huir, escapar de la tentación, ¿no? Ahora, fíjense lo que nosotros hacemos. Hacemos al revés. Resistimos al pecado y le huimos a Satanás. No. Al pecado no se le puede resistir. Al pecado hay que escaparse, huir del pecado. Si hay una tentación o una tentación, sí, de pecado que está en la esquina de mi casa,
si yo le voy a huir a eso, entonces no voy a pasar por esa esquina. Voy a elegir otro camino. Si hay una tentación que me ataca a mí cuando estoy solo o sola o nadie me ve, entonces ¿qué voy a hacer? No, prefiero no estar solo o sola, siempre estar acompañado, ¿no? Varias cositas que nosotros podemos hacer para huir de la tentación. Huyamos de la tentación. De la misma manera que si yo voy a tu casa y miro debajo de la mesa y veo una serpiente venenosa, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a resistir a la serpiente? No, salimos todos corriendo. A la serpiente no se le resiste, se huye de la serpiente. Bueno, el pecado tiene la naturaleza, no se olviden, el pecado tiene la naturaleza de la serpiente. Sigiloso, en silencio, se arrastra, no lo ves venir y te muerde. Y cuando te muerde es para matarte. Bueno, entonces ese es otro tema. Corramos con paciencia entonces esta carrera, la tenemos que correr con paciencia. Esto no es que hoy yo tengo victoria y yo derroté a la tentación y al pecado y entonces mañana puedo relajarme. No, tengo que correr con paciencia. Paciencia es la palabra constancia. Constancia. Mantener siempre una misma temperatura, constante. No aflojar, no bajar las revoluciones. Siempre mantener la carrera con constancia. Y esta carrera, lógicamente, esta palabra carrera, es una palabra bien interesante, es la palabra agón, A-G-O-N, agón, de donde nosotros sacamos la palabra agonía. ¿Y por qué? Y porque esta carrera es una agonía. No es fácil. Los que te dicen que es fácil, no sé qué carrera están corriendo, porque esto no es fácil. Eso es algo que requiere constancia, constancia, constancia. ¿Y qué significa correr una carrera con constancia? ¿Te caíste? Te levantás otra vez y seguís corriendo. Ya está. Porque la carrera es la que tenemos por delante. Entonces, si yo me caigo en un momento y tengo un momento de debilidad y pierdo la paciencia y pierdo mi temperamento y digo cosas que, bueno, y un montón de cositas que puedo caerme, no se olviden, la carrera está por delante, es decir, no está mirando atrás, no está mirando los errores del pasado, está siempre, está mirando hacia adelante. Dios, Jesús acá en este pasaje me dice que yo tengo que poner mis ojos, fijar mis ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué significa que yo fijo mis ojos en Cristo Jesús? Aprendo de lo que Jesús hizo. Él es mi modelo, mi ejemplo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús es un par de cosas. Aquí, primeramente, miró lo que estaba delante de él. ¿Y qué miró? ¿Qué estaba delante de él? El gozo. El gozo puesto delante de él. ¿Y qué gozo? Bueno, él sufrió 6 horas en la cruz. 6 horas. Pero ustedes saben bien que el gozo vino después de cuando él murió y entregó su espíritu. Ahí vino el gozo. Jesús no fue después de su muerte, después de su último suspiro, él no fue al infierno a pelear con el diablo. No. Hay gente que predican que Jesús descendió al infierno y que tuvo 3 días de pelea. No. Jesucristo, una vez que dijo, consumado es, se terminó. Se terminó la pelea, se terminó la lucha, se terminó todo. Hirió a Satanás en la frente. ¿Y qué hace entonces? Él
desciende a la parte profunda de la tierra, al Hades, al lugar de los muertos. ¿A qué? A predicarles, a darle las buenas noticias a todos aquellos que habían estado esperando la salvación, la redención, aquellos que habían estado en ese lugar esperando salir y para ser llevados a la presencia de Dios, ¿no? Y entonces Jesús vio eso. Sí, sufrió 6 horas. Y todo lo demás que sufrió, azotes y golpes, ¿no? Todas esas horas antes de la cruz. Pero él estaba mirando qué sucedería después de la cruz. Y porque él entonces miró el gozo, mire lo que dice acá, es una palabra interesantísima. Dice, menospreció el oprobio. Menospreció el oprobio. Usted va a decir, qué palabra muy profunda. ¿Sabe lo que significa menospreciar algo? Darle menosprecio. Es decir, ponerle a algo menos valor de lo que tiene. Menospreciar significa asignarle a algo, no el precio que se pone, ¿no? Pero decir, no. Este oprobio significa vergüenza. Esta vergüenza que me estás haciendo pasar, el que me está haciendo pasar vergüenza se cree que este oprobio vale 1.000.000. Bueno, yo le pongo precio. Y yo creo que esta vergüenza que me está haciendo pasar no vale 1.000.000, ni vale 1 centavo. Yo le pongo el valor. Escúchenme bien ahora. Nosotros le ponemos el valor a los oprobios. Nosotros le asignamos el valor a la persecución. Nosotros le asignamos el valor a los golpes. Ok, por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta siempre dar. Digamos que yo le digo a Totó, esto no se lo digo. No, es imposible, nunca se lo... Pero le digo, Antonio, mira, yo quiero que te pares en la esquina de Cabildo y Juramento. En la esquina. Ustedes saben, si ustedes han pasado por Cabildo y Juramento, ahí pasan no sé cuántos millones de personas por segundo. Hay todo el mundo caminando, comprando y haciendo y gritando y cruzando la calle. Cabildo y Juramento. ¿Está bien? Le digo, Antonio, mira, yo quiero que te pares delante, en la esquina de Cabildo y Juramento. ¿Está bien? Sí. Bueno, mira, y te digo, si te dejas quebrar la mandíbula, te doy 1.000.000 de pesos. No, mejor no. 10 millones de pesos. 1.000.000 es poco. 10. No, espera. 100 millones de pesos. 100 millones. Yo sé lo que va a hacer Antonio. Se va a parar ahí y le va a decir al primero que pase, por favor, mira, escúchame, dame bien golpe. Mira, quebrame la mandíbula, por favor. Ustedes entienden la ilustración. Para una persona que te den un golpe y que te quiebren la mandíbula, pero si alguien te dice, esa mandíbula que te van a quebrar tiene un valor de 100 millones de pesos. Entonces la herida, el golpe, tiene otro valor. Otro valor. Entonces, lo que Jesucristo me enseña acá es que Él vio la cruz, vio el sufrimiento, vio su castigo, vio su tortura y le asignó un precio. No el precio que el diablo se creía que le estaba. No. No el precio que los romanos, no el precio que los judíos religiosos creían, que la muerte, que la crucifixión, que todo eso. No, porque los judíos, por ejemplo, creían que si mataban a Jesús, se terminaba el movimiento, se terminaban todos sus discípulos. Entonces dijeron, ¿qué precio podemos ponerle a este? Lo matamos. Pero fíjese qué pasó.
La muerte de Cristo, ¿qué pasó? Fue una explosión atómica. Y hoy, después de 2000 años, ¿qué fruto ha tenido? Entonces, acá me está diciendo que esto es una carrera que tengo que despojarme de ciertas cosas. Tengo que poner mis ojos en Cristo Jesús, porque Él es mi ejemplo. Y mi ejemplo es de que Él miró un gozo. Delante de toda prueba, delante de toda lucha, delante de toda, de cada situación difícil que pasamos, delante de cualquier cosa que el creyente experimente, hay un gozo. Eso lo podemos decir punto y aparte. Delante de cada prueba, de cada creyente, hay una revelación de Cristo más grande. Entonces, acá me dice en el versículo 3 que considere aquel que sufrió una contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y qué significa que yo tengo que considerar aquel que sufrió tal contradicción? Esta es una palabra que se usa varias veces en hebreo, en la carta a los hebreos. Esta palabra contradicción. Contradicción es casi una traducción correcta. Contra, anti significa en contra, y logos significa palabra. Entonces es una antipalabra. Por cada palabra que nosotros que nosotros tomamos, cada palabra que le echamos mano, cada palabra que agarramos y poseemos y apropiamos para nuestra vida, por cada palabra hay una antipalabra. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Que el diablo se quede tranquilo? ¿Que el mundo se quede tranquilo? No. Inmediatamente que uno recibe, y te garantizo, te lo garantizo, de que podéis ir a recibir una palabra de parte de Dios y apenas saliste por la puerta, ahí te está esperando una antipalabra para tratar de robar. Entonces dice, consideren aquel que sufrió la antipalabra contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y por qué? Porque vamos a desmayar. Versículo 4, 5 y 6. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Te voy a dar una verdad filosa, ¿sí? Te tiro un cuchillazo, un sablazo, ¿sí? Ok, escúchame bien. El que no quiere la disciplina de Dios está diciendo que es bastardo, porque Dios disciplina a sus hijos. No, yo no quiero eso, no quiero, no, Señor, líbrame. No. Los que no reciben disciplina de Dios no son hijos, son bastardos. Los que son hijos de Dios. Ahora, en estos próximos minutos yo voy a definir lo que es esto de castigo, porque en la Reina Valera se usa la palabra castigo. No, ahora te voy a explicar lo que... Dios no castiga a nadie, dicho sea de paso. La palabra castigo no existe en el reino de Dios. Dios no... Perdón. Dios castiga al rebelde. Dios castiga al incrédulo. Dios definitivamente castigará a Satanás y a sus ángeles y a todos los que le siguieron y le seguirán. Pero a sus hijos no castiga. A sus hijos no castiga. Bueno, mire, este pasaje tiene que ver con el escritor diciéndole a los lectores, a los hebreos, que están experimentando persecución.
están soportando persecución. Pero dice, todavía ustedes no han derramado sangre. Les están haciendo la vida imposible, les están causando problemas, pero no los están matando. Como fue el caso de Cristo, quien se hizo obediente al Padre hasta el punto de su muerte, y muerte de cruz. Entonces la lucha de estos hermanos, fíjense, y nuestra lucha es contra el pecado. Esa es la batalla que tenemos nosotros. Una batalla contra la tentación de renunciar a nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso cuando vienen las dificultades, queremos escaparnos. Y entonces ese es el momento donde el creyente dice, sí, está bien, me están viniendo dificultades, persecuciones, oprobio, vergüenza, esto y el otro. Pero yo no voy a abandonar mi fe en Cristo Jesús. Y no voy a dudar en Cristo Jesús. Jesús tuvo una lucha y le costó su vida porque él fue a la muerte de cruz. Y fue una horrible agonía. Pero la palabra acá me dice que tenemos que resistir. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, yo tengo que resistir acá. Y la palabra resistir acá es oponerme. Pero escúcheme bien ahora. ¿Sabe a lo que yo me tengo que oponer? A no dejar mi fe en Cristo Jesús. A eso me tengo que poner. Porque el primer pensamiento que va a venir es, esto no está funcionando, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué no está viniendo la respuesta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una vez que yo empiezo a preguntar por qué, por experiencia propia, me empiezo a debilitar. Porque el que tiene fe en Cristo Jesús no pregunta por qué. El que tiene fe en Cristo Jesús sabe que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y entonces esta es una agonía, agón, ¿se acuerdan la carrera? Y el escritor de los Hebreos no tiene mucha compasión acá porque les cita el pasaje de Proverbios del Antiguo Testamento. Está hablando con judíos y les cita el pasaje de Proverbios y se lo voy a leer, Proverbios 3. De los 11, 12 y 13. No menosprecies, hijo mío, y acá viene la palabra, el castigo. Y la palabra castigo no, porque Dios no castiga a sus hijos. Y la palabra aquí castigo significa la corrección, con la intención de instruir. Esa es la palabra. Me corrige. Y todos aquellos que somos padres y madres, sabemos lo que es corregir a nuestros hijos. No lo estamos castigando, los estamos corrigiendo. Entonces dice, no menosprecies, hijo mío, la corrección, ni te fatigues de su corrección. Y la palabra acá, corrección ahí, es la palabra reprensión. No te canses, no te fatigues, no te canses de que Dios te esté reprendiendo. Porque Jehová al que ama, castiga. Corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Esas son las palabras de Proverbios 3. Él usa este pasaje para decirle a los hermanos hebreos, Dios corrige a sus hijos. Ustedes saben bien que lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos es dejar que hagan lo que se les da la gana. Eso se llama malcriar a un hijito, a una hijita. Malcriarlos. ¿Por qué? No, que hagan lo que quieran. Y hoy hay una moda. La moda de que a los niños hay que dejarlos que hagan, que se expresen. Que se expresen. Sí, bueno, dejen que un niño de 4 o 5 años se exprese. Y ustedes van a ver qué clase de adolescente van a producir.
Y entonces acá dice, no dice sí, sí. En el original no dice si soportan. En el original dice los que soportan. La corrección es para su corrección. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina, no corrige? ¿No? Esa palabra soportar es una palabra linda porque es la palabra permanecer debajo. Permanecer debajo. Soportar la corrección de Dios es que yo me quedo debajo. Porque el propósito de esta corrección es disciplina. Es como dice Salomón, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. El propósito de toda corrección de Dios es que yo reciba sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. El trato de Dios. El trato. Dios trata. Esa palabra. Esa palabra. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Sabe qué palabra es la palabra trata? Próspero, que significa traer hacia adelante. Fíjense qué palabra interesante. Dicho sea de paso, prosperar significa que hay que traer algo. Prosperar, ¿qué significa pro? Hacia adelante. Y sfero, que es la segunda, es traer algo hacia adelante, porque ese es un principio espiritual en la Biblia. A Dios no se le puede presentar a Dios con las manos vacías. Esa es la verdadera prosperidad. Como yo vengo a Dios, me acerco a Dios con algo en las manos, después Dios se encarga de venir hacia mí con algo en sus manos. ¿No? Prosperidad. Entonces acá me está diciendo que Dios me trata como a un hijo. Dios me trae hacia adelante, me lleva hacia adelante como un hijo. Es decir, esta palabra prospero significa movimiento hacia adelante. ¿No? Pero si os deja sin disciplina, y aquí la palabra en el versículo 8 es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra pedagogía. Pedagogo. Cuando alguien estudia pedagogía, no estudia química, no estudia construcción. La pedagogía es estudiar educación, instrucción. Entonces fíjese lo que dice. Pero si os deja sin pedagogía, si os deja sin instrucción, sin educación, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Espíritu Santo es nuestro pedagogo, sí, el paidagogos, sí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro. Nuestros padres, es interesante. ¿Quieren entender a los padres? A ver. Mira. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Padre de los Espíritus es el contraste de padres en la carne. Es decir, los padres en la carne, humanos. Y Él es el creador de la vida, Él es el que nos da vida. Todas las instrucciones de parte del Padre de los Espíritus es para que vivamos, para que prosperemos en nuestra vida espiritual, para tener una vida verdadera. Y aquellos, versículo 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Y ahora miren qué profundidad es esto. Dice que nos disciplinaban como a ellos les parecía.
Pero este, el Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y a mí me encantó esa palabra, que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y esa expresión era como que es la palabra opinión. Significa ser de opinión, pensar, suponer, es una suposición. Es decir, no te enojes, nunca nos enojemos con nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos nos disciplinaban de acuerdo a lo que ellos entendían. Generalmente, ¿no? A ellos les enseñaron de una manera y así nos disciplinaban a nosotros. Yo me acuerdo que mi papá era una persona muy, muy inteligente y él, y el padre, mi abuelo, lo obligó a no hacer todos los años de escuela primaria, porque era muy inteligente y entonces mi abuelo lo forzó a saltar de grado. Pero ustedes saben bien que para saltar de un grado al otro y para pasar hay que rendir exámenes, ¿no? Y mi papá saltó del quinto, del cuarto al sexto, es decir, él hizo la escuela primaria rápido. ¿Saben qué? Mi papá me hizo lo mismo a mí, pero yo no era tan inteligente como mi papá. Y me hizo, y me empujaba y me decía, yo lo hice, y yo como que no sabía decirle, sí, vos lo hiciste, pero yo no, déjame que haga un año a la vez, ¿no? Pero mi papá hacía lo mejor que podía, a él le enseñaron eso y quería imponer eso en mí, ¿no? Después se dio cuenta y no hay problema. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitado es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra gimnasio. Gimnasio. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero la disciplina, la corrección de Dios, ¿sí?, da progresivamente da un fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Entonces, en todo esto de la corrección de Dios hay que hacer ejercicio. Y toda disciplina no parece al presente, no te trae gozo y alegría, pero produce un fruto de justicia. Mire, versículo 12, 13 y 14. Y esto lo dejamos lo voy a completar mañana. Mire lo que dice. Por lo cual, entonces, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, fíjese qué interesante esto. El escritor está diciendo, miren, corramos la carrera con paciencia. Pero después me da unas instrucciones. Me dice que tengo que despojarme de algunas cosas. Me dijo que tengo que fijar mis ojos en Cristo Jesús y seguir el ejemplo de Él y siempre mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Y siempre cuando miro hacia adelante, siempre hay algún gozo que está puesto delante de mí. Pero después me dice que tengo que, para correr esta carrera con paciencia de la fe, tengo que entender lo que es la corrección de Dios. Que Dios me va a corregir. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y Dios tiene que corregir nuestras imperfecciones porque Él quiere que lleguemos al fin. De la misma manera que un buen padre, una buena madre,
corrige a sus hijos para que tengan éxito en la vida. Bueno, el Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, el Padre Espiritual es lo mismo. Y nos corrige. Claro, la corrección en el momento presente no da tristeza. ¿Sí? Pero ahora Él nos está diciendo cuidado, porque cualquier corrección de parte de Dios va a producir un fruto de justicia. Y entonces termina toda esta enseñanza diciendo, por lo cual. Entonces, mire lo que dice. Primeramente, que levantemos las manos caídas. ¿Y las manos para qué son? Las manos son para servir, para producir. Estoy absolutamente convencido, después de varios años en el ministerio, de que la gente que no quiere servir, no es que no quieren servir porque son malos. La gente que no quiere servir es porque se han trabado en su carrera de fe. Y están mirando y no se han levantado, no se han despojado, han tenido una experiencia difícil y no han entendido que Dios los estaba corrigiendo. Y en el momento que yo no entiendo estas cosas, en el capítulo 12, me trabo y las manos se me paralizan y no puedo servir, no puedo producir en el reino. Y ustedes saben bien, nosotros escucho ese cantito todo mucho. No, que a mí me hicieron mal, de que yo no quiero servir más porque tuve malas experiencias. Ahí está. No supiste superar esa mala experiencia. Y entonces se me paralizan las manos. No solamente se me paralizan las manos, pero dice, y las rodillas paralizadas. Las rodillas paralizadas significa que me caí, las tengo dobladas. Mi rodilla paralizada significa que me caí, no puedo correr. De aquellos que me caí en la carrera. Y después dice, una vez que fortalezco las manos y empiezo a servir, una vez que me levanto, enderezo las rodillas y empiezo a caminar y empiezo a correr, dice, tengo que hacer una senda derecha para mis pies. ¿Qué es una senda derecha? Es una carrera conociendo la voluntad de Dios para mi vida. El versículo 14 lo dejo por mañana. Quiero eso de seguir la paz con todos, lo quiero dejar para mañana, porque eso es parte de una enseñanza muy poderosa acerca de la gracia de Dios, de no rechazar la gracia de Dios. Miren, la palabra senda. ¿Está bien? Senda. En la Biblia hay dos palabras muy interesantes. Es la palabra camino y la palabra senda. Son dos palabras totalmente distintas. Un camino es un camino donde se camina. Es una calle, un camino, es un camino normal. Una senda es distinto. Una senda es un caminito que se abrió porque muchas personas caminaron por él. En los barrios de antes, ahora los que viven en la ciudad no saben, no, esto ya se terminó. Pero fíjense, en los barrios de antes había terrenos baldíos, había campos abiertos, donde había arbustos y había plantitas y un montón de cosas. Y la gente, ¿qué hacía? Caminaba por ese campo y abría una senda. Una senda. ¿Qué es una senda? Es un caminito que se abrió porque mucha gente pisó ese. Y al pisar, abrió como un caminito. Que mire lo que significa la senda. La senda significa que hay caminos que han abierto los santos, que han abierto gente de experiencia, que hacen años que están caminando con el Señor. Y cuando la palabra me dice que yo tengo que caminar por una senda,
es seguir el ejemplo de hermanos y hermanas que han estado caminando con el Señor muchos años y que te pueden decir, mirá, por ahí no, por acá. Por eso es absolutamente crítico, importante que nosotros seamos parte de una familia. ¿Por qué? Porque hay hermanos y hermanas que han caminado por esos lugares, han pasado por experiencias y te pueden animar, te pueden guiar por sendas. Hay unos pasajes muy interesantes en la Biblia que son bien... Cuando se habla de que Israel cruzó el Mar Rojo, que se abrieron las aguas y ellos cruzaron por el Mar Rojo, se usa la palabra senda. ¿Saben por qué? Porque ellos cruzaron por el Mar Rojo. Pero ya Dios había caminado por ese camino y había hecho una senda. Sí, sus pisadas estaban en las aguas, dicen. Entonces, el creyente no pasa por ninguna experiencia por la cual Dios ya no ha hecho una senda. Una senda. Nosotros no somos víctimas del diablo, no somos víctimas de la vida. Cuando Dios permite una corrección en nuestra vida es porque ya hizo una senda. Un caminito por ahí. Y nada nos tiene que sorprender. Nada. Amén. ¿Entendieron esa o los confundí? ¿Lo entendieron? Sí. Son los caminos de Dios. Las sendas de Dios. A ver, un minuto más tengo. Ya se fue el tiempo. Hay iglesias de pastores amigos míos acá, por acá, que usan y le gusta usar esa palabra, andad por las sendas antiguas. Y cuando hablan de la senda antigua, están hablando de la manera en que se hacían las cosas hace 100 años atrás. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la traducción de ese pasaje? Las sendas antiguas es la palabra eterna. Las sendas eternas. No es la senda antigua. Es la senda eterna. ¿Qué significa eso? Que en la eternidad Dios caminó por todas las sendas que estamos caminando hoy. En la eternidad del pasado. Y entonces nosotros tenemos que entender que cada senda que nosotros caminamos, ya Jesús caminó por ella. Las pisadas de Él están por todos lados. Y corremos con paciencia. Sí, no dará tu pie no, nunca. Sí, andamos por las sendas de Dios, los caminos de Dios. Interesante que Moisés dijo, Señor, yo no quiero ver milagros y señales, yo quiero conocerte, quiero conocer tus caminos. Y Dios los guió, porque en medio del desierto había una senda. Y los llevó a la tierra prometida. Aunque eran rebeldes y locos. Pero siempre Dios abre una senda. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque recibimos esta palabra para nuestra vida. Señor, no nos gusta la corrección. Pero sabemos que cada lección que aprendemos, cada experiencia, siempre va a producir un fruto apacible de justicia. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el mejor pedagogo, el mejor maestro, el mejor. Gracias porque nunca te rindes, siempre vuelves a enseñarnos y vuelves con paciencia, con mucha paciencia, a corregirnos. Gracias, Padre.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aprendemos, ¿no? Aprendemos. Gloria a Dios. Pastor, buenas noches. Amén. Muy bien. Le dejo a todos ustedes con Paul. ¿Le dejo a Paul? Muy bien. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Que ¿Cómo Dios no? bendiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.